Bienvenidos a todos los campus Más Vida, a cada persona conectada en alguna parte del mundo. Bienvenidos el día de hoy a Más Vida. Hoy estaré compartiendo algo que tiene que ver con la guerra en Ucrania y la violencia que hemos estado viviendo y que nos enseña a nosotros. Pero antes quiero, si te sientes cómodo, que leamos juntos el credo de los apóstoles. Puedes leer conmigo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su unigénito Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Maravilloso. Ok, Números capítulo 12, verso 1. Números 12, verso 1. Vamos a leer como 13 versículos el día de hoy, una historia extraordinaria. Pueden acompañarme, por favor. Dice: entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer cusita con quien se había casado, pues se había casado con una mujer cusita. Ahora, cusita no es que la señora decía, ay, cusita, no es eso, sino que es una nación, un pueblo. Ok, olviden. Verso 2, y dijeron: ¿es cierto que el Señor ha hablado solo mediante Moisés? ¿No ha hablado también mediante nosotros? Y el Señor lo oyó. Y Moisés, verso 3, era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la superficie de la tierra. Y el Señor de repente les dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres, a la tienda de reunión. Y salieron los tres. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, Dios dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así con mi siervo Moisés. Hay otra traducción que dice: no así con mi amigo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Y se encendió la ira del Señor contra ellos, y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de sobre la tienda, vieron que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Señor mío, te ruego, no nos cargues este pecado, no nos tomes en cuenta este pecado en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. Verso 13. Y Moisés clamó al Señor y dijo: oh Dios, sánala ahora, te ruego. Algunos no hubieran hecho esa oración: no, Señor, que se muera así leprosa. Pero Moisés dice: Señor, sánala ahora, te ruego. Verso 15. Miriam fue confinada fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam sanó y volvió. Qué tremenda historia. He titulado este mensaje: lo que me enseña la guerra en Ucrania. O podría ser: ¿qué me enseña la guerra en Ucrania? No sé si alguna vez has tenido un momento en donde te pone a reflexionar, te pone a pensar, a meditar y a pensar profundamente en quizá tu actitud, en tu vida, en cosas, en donde haces una evaluación, donde te quedas pensando. Hace una semana, Kelly y yo y Sofía tuvimos que viajar en avión
para visitar uno de nuestros campus Más Vida, que está por arrancar también en Dallas. Y ya tuvimos reunión presencial el miércoles antepasado y el domingo también. Y ahí va creciendo la comunidad increíble en Dallas. Pero estábamos volando, en el aeropuerto, a punto de tomar el avión. Y yo no me levanté quizá del mejor humor ese día. Y la verdad, hubo un par de detalles en la fila de la aerolínea y perdí mi santidad. No sé si a alguien más le ha pasado eso. Y es que de pronto la gente allí en el aeropuerto como que no nos estaban atendiendo bien y fue muy complicado y yo me exasperé un poco. No dije ninguna maldición a nadie, no le falté el respeto a nadie, pero obviamente tenía una mala actitud. Estaba quejándome, estaba enojado. Podías casi ver chispas salir de mi cabeza sin pelo. Casi podías verlo. Y Kelly así de que ya bájale, ya cálmate y no sé qué. Y cuando entramos ya a la sala de espera, por fin pasó todo ese fiasco, entramos a la sala de espera ya para esperar el avión y de pronto mencionan mi nombre en las bocinas. Y yo pues ¿para qué me quieren, verdad? Entonces voy ahí a la sala de espera y resulta que me dicen, pues usted ha sido seleccionado para una revisión de seguridad aleatoria. Y siempre que hay una revisión de seguridad aleatoria, tu pase de abordar tiene una indicación, usualmente son 3 S u otra cosa. Cada aerolínea lo hace diferente. Y le dije, no está en mi pase de abordar la revisión aleatoria. No, es que lo agregaron después de. Le digo, entonces ¿es aleatoria o me agregaron? No, y tuve otro episodio donde perdí mi santidad. Yo dije, yo exijo el nombre de la persona que me metió a esa lista. No puede ser que me estén tratando así. Yo estaba fúrico, ¿verdad? Y llamaron y quién sabe qué al supervisor de turno y me dijo, señor, disculpe, usted puede quejarse lo que sea, escribir correo, pero me dicen que usted ya no puede salir de esa lista porque alguien lo metió y tienen que revisarlo. Fue tan humillante, quitarme los zapatos, me revisaron todo, me abrieron mi mochila, mi maleta, toda la onda. Y yo sabía, si yo pierdo los estribos una vez más, no voy a tomar ese vuelo. Entonces, por puritito, no sé qué decir, ¿verdad? Disciplina, no sé, tuve que callarme la boca. Y de salida todavía le digo al jefe de seguridad, le digo, ¿cuál es tu nombre? Te voy a reportar. Yo estaba enojado, ¿no? Y me subo al avión y todo esto. Y lo primero que hice fue sacar mi iPad y empezar a escribir un correo electrónico de queja a la aerolínea. O sea, yo estaba encendidísimo, ¿no? Y Kelly me volteaba a ver, así todo, quién sabe cómo. Y mientras estaba escribiendo el correo, sentí como que un poquito el Espíritu Santo diciendo, cierra ese correo. Luego hablamos, ¿verdad? Entonces ya está bien, y cambié el canal y me puse a ver una serie allí en el vuelo, distraerme. Y cuando llegamos al hotel, Kelly me puso una regañada que no le quiero contar. Es que cómo es posible, y es que tú y lo que representas y quién eres y esto y el otro. Y por cierto, si eres parte de ese equipo y fue contigo el tema, una disculpa, ¿verdad? Me estoy arrepintiendo aquí públicamente, pero ¿sabes? Me hizo reflexionar. Fue como que tuve que, al inicio le alegué a Kelly, pero tuve que simplemente quedarme callado y sentarme en la cama y tener unos momentos de oración y de arrepentimiento personal y de meditación y de pausa. ¿Por qué? Porque eso no está bien. Aunque alguien haya hecho algo indebido hacia mí, no es de un hijo de Dios responder de esa manera. No es. Y tuve una pausa, una reflexión. Y lo que estamos viendo en este pasaje es que todo el pueblo de Israel ha sido puesto en
pausa para reflexionar acerca de algo. Quiero que lo veas. Todo el pueblo ha sido puesto en pausa. Esto fue lo que llamó mi atención del pasaje. Ahora hay muchas cosas que podemos predicar del pasaje y me costó mucho trabajo enfocarme solo en lo que el Espíritu Santo quería que enseñara de este pasaje. Pero lo que quiero enseñar es acerca de esto, que todo el campamento, todo el pueblo de Israel tuvo que pausar su viaje 7 días. ¿Por qué? Porque Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés. ¿Qué estaban diciendo? Estaban diciendo, ¿acaso solo Dios habla a través de Moisés? ¿Qué no ha hablado también Dios a través de nosotros? ¿Qué no nos ha usado también Dios a nosotros? Y además, Moisés, él tiene historial. O sea, ¿no se acuerdan que mató a un egipcio? Y luego se casó con una que ni es de Israel. Y a este Dios usa. Y ellos querían, escucha bien, querían reducir el valor de Moisés para ellos tener la posición de Moisés. Ellos querían reducir la autoridad, el lugar, el favor, el valor que Dios había puesto sobre Moisés. Ellos querían destruir la imagen de Moisés. Quiero decirlo bien, querían destruir la imagen de Moisés y del concepto de Dios hacia Moisés para ellos tener lo que Moisés tenía. Y Dios se irrita, o sea, Dios se enoja. Porque dice, este es mi amigo Moisés. Y dice, sí yo he hablado a través de otras personas, pero son profetas. Y con los profetas les muestro una visión, un sueño. Por cierto, mucha gente en aquel día le dirá a Jesús, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Hay mucha gente que tiene dones espirituales y que incluso sabe enseñar cosas de la Biblia, pero Dios dice, pero Moisés no es que solo tenga un don o que sepa escuchar alguna palabra. Moisés es mi amigo. Y la escritura dice, no había hombre más humilde sobre la faz de la tierra, el más obediente. En otras palabras, Moisés no estaba allí por capacidades, Moisés estaba allí por el corazón correcto. Porque Dios lo había puesto en ese lugar por su corazón, por su humildad, por su entrega, y era amigo de Dios. Aarón y Miriam buscaban posición, Moisés buscaba amistad con Dios. Ahora, híjole, tengo que disciplinarme, de regreso al tema. Entonces Dios los confronta a Aarón y a Miriam. Y después que los confronta, Dios sale de la nube y Miriam aparece y está toda leprosa. Y no hay cura en esos días para la lepra. Si te da lepra, puedes vivir mucho tiempo, pero te vas degenerando hasta que te mueres. Y otra cosa de la lepra es que nunca más puedes tener contacto con nadie. Y Aarón le dice a Moisés, por favor, pídele a Dios que la sane. Moisés pide a Dios que la sane. Y Dios dice, ok, la voy a sanar, pero que espere 7 días, mínimo que medite esto. Y además todo el pueblo de Israel no puede salir durante los 7, la van a esperar hasta que ella sane. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo conecto esto con la guerra en Ucrania y la violencia que estamos viviendo el día de hoy? Déjenme proponerles algo el día de hoy. Quiero proponerles que lo que estamos viviendo en estos días debe causarnos pausar. O sea, Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, quiero que mediten estos 7 días. Tienen que reflexionar acerca de esto. Y creo que lo que está pasando en la tierra nos debe de poner a reflexionar a todos nosotros. En Salmos hay una palabra que dice, que se llama Selah. La palabra Selah, que significa pausa. Es una pausa musical para pensar, para meditar en lo que estamos cantando, en lo que estamos leyendo. Y ¿sabes? El número 7, por cierto, en la Biblia, el número 7 sí es un número de perfección, pero también ¿en qué día descansó Dios? En el 7º. ¿En qué día es el Shabbat? El 7º día. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando con estos 7 días de Miriam y 7 días de todo el pueblo pausado? Descansen, mediten, pausen, reflexionen su actitud. Es lo que está ocurriendo. Y creo que estamos
Escucha, creo que estamos en un momento en donde todo creyente debe de reflexionar. Las pausas divinas son para ayudarnos a cambiar. Las pausas divinas son para ayudarnos a cambiar. Ahora, quiero que veas esto, por favor, porque quiero aterrizarlo y a lo práctico. ¿Por qué está conectado con el tema de Ucrania? Ok, y violencia, ok. Creo que muchos en Israel, en lugar de reflexionar sobre su actitud, se la pasaron juzgando a Miriam. ¿Por qué sé esto? Porque en el capítulo 16, solo 4 capítulos más adelante, Coré, toda una familia, se rebela en contra de Aarón ahora. ¿Quién es Aarón para que Dios lo haya escogido? A ver, dude, acabas de ver que Dios acaba de, me explico, pausar todo. Miriam tuvo lepra por hablar y tú estás haciendo lo mismo. ¿No aprendieron nada? ¿Qué es lo que pasó? Que en esos 7 días, en lugar de meditar, reflexionar y cambiar, se la pasaron señalando a Miriam. Es que la Miriam y ella, no, pues quién sabe, y quién sabe qué les enseñaron sus papás de niños, cómo los criaron, y mira nomás esto, y se supone que son los líderes, y están señalando en lugar de estar meditando. Y es lo que creo que está pasando el día de hoy. En México hay aproximadamente 30,000 muertes anuales por violencia. 30,000. Vimos el tema en el estadio de Querétaro hace unos días. Una balacera en San Juan Nuevo, apenas también ocurriendo. Y la lista sigue y sigue y sigue. En Ucrania, bombardeando hospitales. Los refugiados que están saliendo de Ucrania en la frontera de Polonia, hay crimen organizado allí, tratando ya de agarrar a niños, a niñas, a adolescentes, a señoritas, para meterlos al tráfico humano. O sea, maldad sobre maldad, sobre maldad, sobre maldad. ¿Y qué es lo que muchos están haciendo? Solo señalando. Ahora, se vale tener una opinión y una postura. No quiero meterme en tema política, pero hay gente que dice, y es que Putin, y es que Rusia, pero es que Estados Unidos, pero es que... Y todo el mundo tiene una opinión. ¿Puedo pedirnos, por favor, que en lugar de estar señalando, nos pongamos a meditar? Nos pongamos a reflexionar. Nos pongamos a pensar qué nos quiere enseñar el Espíritu Santo en esta temporada. Dejen, insisto, con otra cosa. Algunos están usando este momento para tratar de conectar todos los hilos o cabos sueltos de la segunda venida de Cristo. El oso del norte, el dragón del este, y quién sabe qué, y y tal fecha. ¿En serio? ¿Es lo que Dios quiere? ¿Qué no quiere Dios que nos humillemos? ¿Qué no quiere Dios que nos arrepintamos? ¿Qué no quiere Dios que... Fíjate lo que dice Mateo 24:44. Quiero que veas esto. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. O sea que todos dicen que ahorita viene, ¿quién sabe si ahorita viene? Dice cuando menos lo esperen. Verso 45. ¿Quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Nadie sabe cuándo el Hijo de Dios va a regresar. Nadie lo sabe. Pero tienen que estar listos. ¿Y cómo van a estar listos? Señalando. Decidiendo si Putin es la bestia o no. ¿Cómo van a estar preparados? Siendo fieles en la casa del Señor, haciendo lo que Dios nos ha encargado de hacer. Entonces la pregunta acá es, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y yo quiero proponernos el día de hoy, nuestra responsabilidad no es señalar, nuestra responsabilidad es fidelidad. Fidelidad. Y creo que estamos en un momento de Selah. Y claro que se vale. Hay diferentes personas y cristianos en el mundo económico, político, periodístico, en diferentes áreas y claro que se vale. Tenemos que algunos levantar la voz y otros tenemos que hacer nuestro trabajo en quizá nuestra trinchera de gobierno o del arte o de trabajo. Pero el tema no es qué estás señalando, sino qué estás tú haciendo para ser fiel a Dios en tu lugar de servicio.
¿qué estamos aprendiendo de esto? ¿Qué podemos reflexionar? ¿Cómo estamos contribuyendo al problema, a la solución, en mi familia, en las amistades, en la sociedad? Hay 3 cosas que quiero que anotes, 3 cosas de que podemos aprender, que creo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel, que yo estoy aprendiendo en esta era tan oscura de la tierra. 3 cosas. Número 1, y son cosas muy sencillas, pero creo más necesarias que nunca. Número 1, necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. ¿Cómo es posible que haya una guerra ocurriendo? Que nación esté invadiendo a otra nación. Que haya violencia y muertes. Y quiero juntar estos 2 conceptos. ¿Y cómo es posible que hablemos en contra el uno del otro? ¿Y cómo es posible que una hermana y un hermano quieren quitarle al otro hermano el lugar de favor que Dios le ha dado? Andrés, pero no está conectado. Una cosa es la guerra, la violencia, los cuates que golpearon a la gente en el estadio. Otra cosa es cómo le hablo yo a mi esposa. Son 2 niveles bien diferentes de la cosa. Ok, Mateo 5:21. ¿Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines? Si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio. Pero yo les digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Jesús está equiparando aquí el maldecir, llamar idiota, el estar enojado con alguien, con asesinato. No son mis palabras, son las palabras de Jesús en Mateo 5. ¡Qué grueso! ¿Por qué se tomará Dios tan en serio el que humanos maltraten a otros humanos? Porque los seres humanos portamos la imagen de Dios. Y quiero que medites, no solo señales a la gente que está en la guerra y en la violencia. Quiero que medites cómo tratamos a nuestra esposa, cómo le hablamos a nuestros padres, cómo le hablamos a la gente en el aeropuerto. ¿Cómo hablamos con nuestros amigos? ¿Cómo hablamos de la gente que nos rodea? ¿Cuál es nuestro trato? Porque Dios quiere que aprendamos de esto. Dios quiere que meditemos de esto. Cuando mis hijos, uno de ellos le habla mal al otro, es como si alguien me golpeara. Yo les digo, mira, se vale que le digas que te molestó, pero no se vale que le digas que es un tonto o una tonta porque estás atacando su identidad. Yo me pongo Kelly se pone fúrica. Hubo una temporada cuando uno de nuestros hijos estaba un poquito llenito y me acuerdo que uno de los hijos, estás bien gordo, y Kelly se ponía, no le llames gordo, porque no toleramos en nuestra casa el etiquetar a alguien. Quizás está pasando una temporada, quizás sí estuvo medio impaciente o frustrado, pero no es una mala persona, no es una etiqueta, es mi hijo, es mi hija. Y el punto es que a Dios sí le interesa lo que está ocurriendo en Ucrania. Y tenemos que orar, y ahorita voy a llegar allá, pero también le interesa qué está pasando en tu familia. Le interesa cómo estamos hablándonos unos a otros, cómo estamos sirviéndonos unos a otros, cómo estamos hablando de la gente en nuestro grupo pequeño, en nuestro equipo de voluntarios, en la iglesia, en nuestro trabajo. Le interesa eso a Dios también. ¿Tiene sentido esto? Quiero que anotes esto. Ofendemos a Dios cuando maltratamos a una persona y honramos a Dios cuando bendecimos a una persona. Lo digo otra vez. Ofendemos a Dios cuando maltratamos a una persona. O sea, por eso Dios se lo tomó en personal con Moisés. Lo ofendieron. Ay, Andrés, pero mi esposo no es Moisés. Pero en Cristo todos portamos la imagen de Dios. Y si tú lees el Nuevo Testamento, a Dios le interesa que tú trates a tu esposo de una manera honorable. Le interesa. Lee las epístolas, ahí está. Entonces sí le interesa, aunque no sea Moisés. No tiene que aplaudir, está bien. Pero el punto es ese.
cuando ofendemos a Dios cuando maltratamos a las personas. Y escucha, honramos a Dios cuando bendecimos a las personas. Y yo quiero recomendarte 3 cosas rápidamente. Quiero que conviertas el señalamiento en oración. Convierte el señalamiento en oración. Esta mañana, en mi caminata de oración, que hago cada mañana, varios kilómetros, y le pedí al Espíritu Santo, quiero conectarme contigo en intercesión por Ucrania. Quiero conectarme en intercesión por México. Déjame sentir un poco lo que sientes. Y pasé un buen rato orando en el Espíritu, orando en lenguas, intercediendo por Ucrania, por los niños y niñas que están siendo traficados por crimen organizado. Estaba tan conmovido y pude solo sentir un poco de lo que Dios siente por la gente que está sufriendo. Yo quiero animarte que en lugar de ser los señaladores, seamos los intercesores. Conviértelo en intercesión. Segunda cosa, convierte la rabia en un aprendizaje personal. Convierte tu rabia en un aprendizaje. ¿Estás enojado? Qué bueno. ¿Qué vas a aprender al respecto? ¿Cómo vas a cambiar tu tono de voz? ¿Cómo vas a cambiar tu trato? ¿A quién le tienes que pedir tu perdón? Y número 3, convierte la impotencia, el qué voy a hacer, en una oportunidad para bendecir. Estamos llamando a la iglesia Más Vida y a todo el que quiera apoyar con una ofrenda especial para diferentes personas necesitadas, iglesias en Ucrania. La iglesia de nuestro amigo Joachim Lundqvist, Word of Life, Palabra de Vida, tiene varias iglesias en Ucrania y están albergando a cientos de refugiados en sus iglesias, dándoles de comer, ayudándoles, y queremos enviar estos días una ofrenda a Ucrania. No tienes que hacerlo, pero quizá hay otras maneras que tú puedes ayudar, pero es una manera para ayudar. En lugar de sentirme impotente, ¿cómo voy a convertirlo en una oportunidad para ayudar? Ahora, quiero sugerirte esto. Es imposible que tú y yo tratemos a la gente como Dios quiere que la tratemos sin la ayuda de Dios. Por eso es mi punto práctico, necesitamos a Dios. Andrés, ¿cómo le hago para tratar mejor a los del aeropuerto? ¿Cómo le hago para tratar mejor a mis hijos, a mis papás, a mis amigos? Quiero sugerirte que la única manera es que podamos, por los ojos de la fe, ver a Jesús crucificado por nosotros, muriendo por los que lo maldijeron, muriendo por nosotros. En lugar de pagarnos por nuestros pecados, murió por nuestros pecados. Y si lo ves, y puede asombrarte su amor, su perdón, su paciencia contigo, mientras más lo ves, eso irá cambiando tu corazón hacia la gente. Necesitamos a Dios, iglesia. Número 2, necesitamos de otros, unos de otros. Necesitamos unos de otros. Qué increíble, lo vimos y lo vuelvo a repetir. Dios no permitió que el pueblo de Israel avanzara sin Miriam. Hubiera sido yo que se quede allí. Fuímonos, ¿verdad? Con todo y chivas de una vez. Pero no, esperen todos a que Miriam se sane. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios todavía necesitaba a Miriam. Y Miriam necesitaba al pueblo de Dios. Hace unas semanas, ustedes saben, varios en casa nos enfermamos con COVID. Lucas primero, luego yo, luego Kelly. Y si ya ha pasado en tu casa COVID, es un encierro para todos. Es como que, ¿qué culpa tengo yo? Ni tengo que se quede la cara. Pero uno sabe que puede ser portador y no sabe si sale negativo, si es positivo, todo un relajo. Entonces, todos aislados por culpa de uno. Y se siente medio feo. Pero hay que ayudar al enfermo. Y luego me enfermé yo y me ayudaron a mí. Es como que un equipo. ¿Por qué? Porque si algo he aprendido acerca de familia, de iglesia, de sociedad, es que no todos estamos saludables al mismo tiempo. Siempre hay alguien que está en un proceso de atravesar algo, de cansancio, de fatiga, de enfermedad. Y la iglesia no debe ser un ejército que abandona a sus soldados caídos. Debemos ser un ejército que espera y levanta y lleva a los soldados caídos. Nos necesitamos unos de otros.
¿qué tan pacientes somos con el proceso de alguien más? Porque quizá te vas a encontrar tú en un proceso en tu vida donde vas a necesitar la paciencia del cuerpo de Cristo, de tu familia. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos ayudar a Ucrania. Necesitamos orar por México. Nos afecta. Quiero que diga esto conmigo. Lo que les afecta a ellos, me afecta a mí. Es personal, iglesia. Nos necesitamos unos a otros. Puedes anotar esto rápidamente antes de pasar a mi tercer y último punto. Y es esto, que tus palabras y acciones te aíslan de otros o sanan a otros. ¿Por qué pasó con Miriam? Sus palabras y acciones la aislaron del campamento, ¿sí? Pero ojalá tú y yo tengamos palabras y acciones que sanen a otras personas, que ayuden a otros a ser restaurados. Amén. Increíble. Ok, número 3. Número 1, necesitamos a Dios. Número 2, necesitamos unos a otros. Número 3, necesitamos arrepentimiento. Verso 11 dice: Aarón le dijo a Moisés: Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, no nos tomes en cuenta este pecado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado. ¿Alguien diga conmigo pecado? Es muy interesante para mí que no dijo Aarón, nos equivocamos. Es que Miriam tiene un problema de chisme. Dijo, hemos pecado. Me impactó mucho porque la semana pasada estuve hablando con uno de los hombres que está en mi grupo pequeño de hombres que tengo, y estamos leyendo el libro Hombría al Máximo. Y estábamos platicando y le dije, ¿qué es lo que más te ha impactado del libro hasta el día de hoy en tu lectura? Y me dice que hay una diferencia entre tener un problema y un pecado. Que a veces le llamamos a las cosas problemas cuando son pecados. Hay cosas que son problema y pecado, pero no todo pecado es problema y no todo problema es pecado. Hay que llamar lo que es a lo que es. Y luego me dijo, para poder arrepentirnos correctamente. Porque solo el arrepentimiento restaura nuestras vidas. Me encantó que él haya resumido eso del libro. Me encantó. Y me dijo esto, me dijo, por ejemplo, pornografía no es un problema, es un pecado. Hablarle mal a tu esposa no es un problema, es un pecado. Hablarle mal a tus papás no es un problema, es un pecado. Invadir una nación injustamente no es un problema, es un pecado. Hay pecados entre nosotros. Gente que golpea a otra gente en el estadio, o que extorsiona o asesina a personas en nuestro país. No es un problema de violencia, es un pecado. Políticos que oprimen a nuestra nación no es un problema de política mexicana, es un pecado. Y el pecado requiere arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón no hay restauración de nuestra nación. Necesitamos reconocer la diferencia entre problema y pecado. Y termino con esto.
Dios necesita cristianos proféticos. Y no cristianos proféticos como Miriam, que señalan el problema de otros. Muchos, es que tengo un don profético. Por eso es que tengo, y fulano tiene esto, y fulano eso, y el otro, y Dios me lo revela todo. Eso es profético bajo el ministerio de condenación. Eso no es profético bajo el ministerio de Cristo. Tenemos que ser proféticos como Daniel, que cuando ve el pecado en su nación, se arrepiente. Dios, perdónanos. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia? Andrés, pero ¿cuándo se va a arrepentir fulano que empezó la guerra? ¿O cuándo se va a arrepentir el crimen organizado que está secuestrando a niñas en Polonia? ¿Y cuándo se va a arrepentir eso? Y yo no puedo cambiar eso, pero tú y yo podemos ser proféticos como Daniel, que le pedimos perdón a Dios por los problemas de nuestra nación. Esta mañana tuve un tiempo grande de arrepentimiento. Señor, perdóname. Como mexicano, perdona los pecados de nuestro pueblo mexicano. Como humano, perdona nuestros pecados de la humanidad, de las naciones, de presidentes y líderes malvados. Perdónanos. No nos tomes en cuenta nuestro pecado. Aarón se arrepintió. ¿Sí tiene sentido esto, iglesia? Aarón se arrepintió. Y cuando hay arrepentimiento, hay restauración. Hay restauración. Donde no hay arrepentimiento, hay autodestrucción. Y quiero animarnos que seamos una iglesia profética. No que estemos señalando, sino que estemos arrepintiéndonos. No con autoflagelación emocional, no, pero creyendo en la obra terminada de Jesús en la cruz del Calvario, que cuando Él escucha nuestra voz y nuestro arrepentimiento, Él es pronto para perdonar, pronto para restaurar, pronto para levantar, pronto para escucharnos. Amén. Vamos a orar en este momento de Selah internacional. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enseñarnos que te interesa cómo nos tratamos unos a otros. Esto es personal para ti. Cargamos tu imagen, portamos la imagen de Dios. Somos tu creación, somos tus hijos. Y te interesa, te duele cuando hombres maltratan a otros hombres, y a mujeres y niños y unos a otros. ¿Cómo hablamos unos de otros? ¿Cómo tratamos a la gente? Perdóname a mí por ser impaciente en el aeropuerto. Perdóname a mí por como mexicano no identificarme con los pecados de mi nación. Pero hoy, Señor, nos arrepentimos. Desde un asunto personal en nuestra casa, en nuestras familias, nuestra escuela y trabajo, nuestra actitud, nuestras palabras, nos arrepentimos, Señor, en cada campus, en cada casa, en cada lugar. Están conectados, dile ahí con el susurro de tu voz: me arrepiento, Señor. Ayúdame a reflexionar, a meditar en este momento tan oscuro de nuestra nación, en este momento de pausa, de Selah, de reflexión. No queremos ser gente que señala, no queremos ser gente que solo se la pasa criticando y hablando sino que queremos ser gente fiel, gente que necesita a Dios, que busca a Dios, gente que da paciencia a otros para restaurarse, y gente que aprende a arrepentirse y a creer por el perdón y la misericordia de Dios. Dios, ten misericordia de México.
Ten misericordia de Ucrania, ten misericordia de Rusia, ten misericordia de cada persona afectada, ten misericordia de cada nación. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Vamos a orar. Quiero guiarte en una oración de fe, de arrepentimiento y perdón de pecados. Quiero animarte a poner tu mano sobre tu corazón, ahí en cada campus, ahí en cada lugar donde me están escuchando. Esta oración, esta fe y declaración en Cristo Jesús hoy pueden cambiar tu vida. Di conmigo: Señor Jesús, creo y confieso que eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Quiero que seas mi Salvador, el que lidera mi vida. Creo que moriste en la cruz y resucitaste para perdonar mis pecados. Me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo y a partir de hoy creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy amado, soy bendecido, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén. Amén.